Da voltagna de baciare dende silves a estudiar o maitín principia a despertar. Lamento interrumpir este debate tan interesante, pero simplemente para que vayáis pensando un poco lo que han comentado y luego cogerlo con más fuerza en el debate final. Bueno, normalmente se suele agradecer que te inviten a este tipo de cosas y Teresa, como representante un poco y tal, lamento que no sea el caso. Yo pensaba venir a escuchar a Rafael, luego pasar mañana un día aquí tranquilo y me veo aquí dando una charlita y tal, pero bueno, por lo menos sirve de intermedio hasta para el debate final, ¿no? De tal. Y luego, no sé qué tal andáis de serotonina, de tal, si ya se ha consumido. Si en los próximos minutos veis que hay una caída grande, lo podéis achacar a mi intervención, por supuesto. Y luego, finalmente, también comentaros que un tema como la dieta infantil, hablarlo en 20-30 minutos, forzosamente tiene que ser algo superficial. Ya digo, posteriormente yo creo que es interesante el tema que ha traído aquí a estas otras personas y tal, pero si alguien en el futuro tiene alguna duda, porque ya digo, son cosas muy individuales, muy personales y tal, pues vamos, estoy a su disposición. Bueno, el caso que esto lo que representa, pues que desde pequeñitos hasta que somos adultos tenemos que hacer pocas cosas obligatorias en la vida. Respirar y comer, básicamente. Entonces, tenemos que comer, ahora hablaremos de los alimentos, y entonces, a veces hay problemas, obviamente, nutricionales. Típicamente siempre hemos hablado de los por carencias y tal, pero actualmente, como sabéis, está mucho más de moda incluso los problemas por exceso. Y entonces, si no comemos o tenemos este tipo de problemas por defecto o por exceso, pues lo normal es que nos archiven antes de tiempo, ¿no? Así. De tal manera que obviamente es importante la alimentación y pensar que las edades en las que estamos hablando son edades realmente importantes. De hecho, ahora sabéis, todo va por eslóganes y cosas de estas y tal, ya están los 1000 primeros días de vida, los 1000, todo este tipo de cosillas y tal. Pero que, obviamente, porque son etapas críticas en el desarrollo de una persona. Y de hecho se va incluso pensando en la situación, por ejemplo, nutricional de una mujer que quiere tener un hijo. Es importante, sobre todo, cómo va a ser en el futuro la salud de ese niño. Y obviamente, hasta la adolescencia, vuelvo a repetir, son periodos críticos en el desarrollo de una persona. Y esto es lo que os comentaba. Muchas veces no tenemos la visión de que la salud que tengamos, cómo se desarrollan nuestros órganos, cómo es nuestra nutrición cuando somos pequeñitos, va a tener mucho que ver con nuestra salud cuando seamos ancianos. Lamentablemente, el pediatra no nos va a ver cuando tengamos 70, 80 años, pero es obviamente una cosa que hay cada vez más conexión entre sí. Lo que pones aquí, hay una relación directa entre los hábitos alimenticios adquiridos durante la infancia y la salud que vamos a tener a lo largo de nuestra vida. Lo que os comentaba, en estos periodos iniciales de la vida es cuando se desarrollan todos nuestros órganos y además en algunos casos de una manera acelerada. Y no va cada órgano, cada sistema, cada aparato a su bola, sino que realmente hay una coordinación muy grande entre todos ellos. Y ya digo, y la nutrición, como voy a comentar un poquito luego, juega un papel importante en esta relación. Obviamente, hablando de la etapa infantil, no voy a hablar, aunque realmente el grupo que yo coordino de investigación, los últimos 25 o 30 años, hemos trabajado sobre todo en el periodo perinatal, de tal manera que sabemos lo importante que es antes del embarazo, durante el embarazo, aquí como no, los primeros 9 meses de embarazo, cómo son determinantes para la salud que tengamos en el futuro. Obviamente trabajamos mucho, simplemente por si hay alguien que quiere hablar luego y tal, tiene alguna peculiaridad, pero trabajamos mucho con prematuros, especialmente con niños prematuros de peso extremadamente bajo al nacer o de una edad gestacional muy bajita, todo el soporte nutricional. Y, por supuesto, también todo el tema de lactancia, que el tema de lactancia parece como una cosa antigua, pero, como sabéis, los países escandinavos, que son un poco los más abanderados de ese tipo de cosas, lo hacen no porque sea una cosa bonita, porque tengas el apego, sino porque reduce un montón las enfermedades cuando una persona tiene 20, 30, 40 años, de tal las enfermedades crónicas, y supone un ahorro para el sistema sanitario del país, y por eso fomentan este tipo de alimentación temprana. Pero bueno, el caso sí que quería comentar, antes de empezar con la alimentación, todo el tema de percentiles, porque nos llegan de muchos hospitales, sobre todo cuando los percentiles son muy bajitos. Y pensar que los percentiles que habitualmente se emplean, en casi el 99% de los casos, son percentiles que están hechos para niños alimentados con fórmula. Entonces el crecimiento normalmente es de este tipo. En cambio, los niños amamantados, el crecimiento es así.
llegas al mismo sitio, pero de una manera distinta. Y eso que es una ventaja metabólica a medio y largo plazo, a veces se ve, pues tiene un percentil de 10 y te pones esto nervioso, causa ansiedad y tal. Entonces, pensar que los percentiles son una cosa relativa. Si el niño está creciendo bien en longitud, está activo, está sano, está bien hidratado, realmente no es tan importante. Lo que pasa es que como es una medida que se puede medir de una forma fácil y se hace de una forma rutinaria, ya digo, a veces crea mucha ansiedad y muy pocas veces soluciona realmente problemas reales. Bueno, la etapa es esta preescolar y escolar. Estamos hablando de un periodo de crecimiento acelerado entre los 0 y 2 años y un periodo de crecimiento ya sostenido pero más estable de los 2 a 16 años. Luego hablaré posteriormente de los 14 y 16 años en adelante, sobre todo coincidiendo con la pubertad y con los cambios más marcados, que vuelva a haber un crecimiento realmente otra vez muy acelerado. Entonces, estos distintos ritmos de crecimiento en estas etapas de la vida también es importante a la hora de valorar qué alimentos o cómo forzamos, entre comillas, a los niños a alimentarse. Bueno, como comentaba, que obviamente a lo largo de entre los 2 y 16 años va a haber una maduración de los órganos y sistemas, obviamente las posibilidades, las habilidades motoras, el lenguaje, la lectura, la escritura, las matemáticas, toda una serie de conocimientos nuevos que tienen que ir integrando. Y pensar que entre los 0 y 2 años hay un alimento completo, que es la leche materna, pero a partir de esa edad realmente no disponemos de ningún alimento completo. No hay ningún alimento que por sí solo satisfaga todas las necesidades de un niño hasta que es un adolescente y obviamente cuando somos adultos. Entonces el caso es que necesitamos una cierta cantidad de nutrientes, necesitamos energía y no solo en cantidad, sino también la calidad es un tema importante. Y actualmente, por ejemplo, con eso de la crisis, se ve que, por ejemplo, la cantidad a veces ha sido la suficiente, pero estamos viendo deficiencias por calidad que no se habían visto anteriormente o que anteriormente eran bastante más raras entre la población infantil. Obviamente estos nutrientes y estas energías tienen que estar convenientemente repartidas a lo largo del día y también tienen que responder a las necesidades de cada individuo, como comentaré al final. Es difícil encontrar 2 personas, 2 niños, 2 adolescentes que tengan los mismos requerimientos de nutrientes. Entonces, esto que se dice que parece fácil y en la práctica es mucho más complejo, se supone que la clave es la moderación, la variedad y el equilibrio. Pero hay que tener en cuenta que la nutrición, por lo menos en la especie humana, tiene un componente social importante que a veces es difícil de desligar. Entonces, la distribución de los alimentos en las comidas a lo largo del día, pues hay distintas formas de representarlos, hay distintos valores, pero la mayor parte de ellos suelen coincidir en que, por ejemplo, entre el desayuno y el almuerzo significa un 35%, un 30-35% de lo que deberíamos consumir en un día. Y significa que es un porcentaje mayor del que nos tiene que proporcionar la comida, que se supone que es el principal momento del día. Luego, obviamente, la merienda, la cena, pues un porcentaje ligeramente menor. Y obviamente, según el horario que haya, se puede hacer una merienda-cena y puede ser perfectamente saludable sin ningún tipo de problema, dependiendo de a qué hora se haga y de qué manera. Entonces, lo que veis aquí, los hábitos alimentarios y los estilos de vida adquiridos en la niñez perduran a lo largo de la vida y tienen que ver con el bienestar, con el rendimiento escolar, laboral y obviamente también con la salud. Entonces, pensar que a los 6 meses habitualmente se suele iniciar la alimentación complementaria y es un buen momento ya para establecer estos hábitos alimentarios. Sobre los 10 años suelen estar consolidados y en la edad adulta suele haber una persistencia de estos hábitos que hemos adquirido anteriormente. Pensar que en esta etapa que estamos comentando, especialmente entre los 2 y los 6 o 8 años, lo que hay que fomentar es una curiosidad natural por los alimentos y que los alimentos, la alimentación sea una cosa alegre, divertida, no un martirio como aquel que dice. Pero hay veces que es demasiado divertido, ¿no? De tal que ya... Entonces, el caso que también pensar, como lo voy a comentar posteriormente, que también es muy habitual que veamos, y con algunos de nuestros hijos en primera persona, este tipo de cosas. Que no sabemos ni qué hacer. Bueno, estas actitudes son comunes en estas edades tempranas. Pues, entonces ya comentaré, lo retomaré un poquito más tarde, qué actitud hay que tomar ante este tipo de situaciones.
Obviamente también es cierto que cada vez es mayor, aunque ha existido toda la vida, pues niños que desde edad muy temprana acuden a los comedores en las guarderías o a los comedores escolares. Y en ese caso está claro que la influencia sobre el patrón de alimentación de los padres se diluye ligeramente y aumenta mucho el de los cuidadores, el de los educadores, el de las personas que están con ellos en el comedor, el de los maestros. Y obviamente es importante también que tengan conocimiento de este tipo de cosas. Bueno, normalmente entre los 6 y los 16 años, entre comillas, porque obviamente entiendo que hay muchas excepciones, pues obviamente las apetencias caprichosas empiezan a disminuir. Pero obviamente la influencia de los padres también disminuye. Vamos, lo que les decimos que tienen que hacer, habitualmente hacen exactamente lo contrario. ¿No? Bueno, pues el caso, lamento, Julián, esto se ha quedado un poco antiguo, ¿no? Esto de Pedrón, Pedrón, papá no juega conmigo, Pedrón, Pedrón nos cría el televisor. Básicamente porque se ha sustituido por toda una red de comunicaciones sociales realmente sofisticadas, realmente y tal, y que están los niños pues totalmente interconectados entre sí. Y muchas veces le echamos la culpa a los niños, pero es que somos nosotros los primeros. Te digo, hay casos, y esto parece mentira, pero es cierto, hay casos en los que se compran aparatitos hasta para las mascotas, para el perro, para este y tal, porque tienen que estar integrados en la vida familiar. Tenemos que... Esto son fotos de internet, obviamente, pero esto sucede en la vida real y te conocemos de casos de niños que para comer necesitan que estar hablando con alguien o hacer un jueguecito en la tablet, todo ese tipo de cosas. Y como no le des la tablet o no le des tal, tiran todo, hacen de todo, pero no comen. De tal, tienen que estar ahí con... Digo, son una de esas cosas, unas tendencias crecientes. Luego se ha comentado, Rafael también lo ha comentado, todo el tema importante del sueño. El sueño es una cosa tan importante como la nutrición y eso es una cosa que muchas veces no tenemos en cuenta y que realmente interacciona con todo este tipo de temas de los que estamos hablando. Esto pasa en el instituto donde van mis hijos, que se hizo una especie de trabajo de campo porque estaban todos dormidos por la mañana. Y se dieron cuenta de que a las 5 o las 6 de la mañana estaban todos intercambiándose mensajes con el móvil. Y tú piensas que está ahí con la luz apagada del cuarto, y claro, está con la lucecita pequeña, ya digo, con ese tipo de cosas. Y los pillaron a todos. El 90% de la clase estaban en ese chat. Luego pensar también que es una etapa, según van creciendo, en la que empiezan a disponer de cierto dinero. Pues los padres, los abuelos, los tíos y tal, aunque no quieras, pero bueno, pues tal, y tienen un cierto dinerillo. Y cuando salen por ahí y compran alimentos, ¿qué compran? ¿Los de mejor calidad? Pues no, compran pues las chuches, todo este tipo de cosas que son baratas, incluso estos cócteles Molotov que hay ahí, ¿qué tal? Que cuando analizas la composición en el laboratorio dices, madre mía, y esto se lo ha tomado mi hijo, ¿qué tal? Y este me tiene que pagar la pensión en el futuro. El caso, otro tema importante, yo creo que es que todos los conocemos y es más difícil manejarlo, que es que obviamente son cada vez más sedentarios, los niños son cada vez más sedentarios y esto también implica un problema. Si comemos de una manera y encima gastamos poco, pues el problema es un poco más creciente. Y esto también implica que hacen muchas actividades dentro de casa o dentro de tal, pero tienen poco contacto con el sol. Y todos sabemos últimamente, parece casi pseudoepidémico, todos los problemas de deficiencia de vitamina D, de todo este tipo de cosas que tienen que ver también con la exposición pues, al medio ambiente, a jugar en la calle o a pasear o todo este tipo de actividades. No he puesto un cacharro de naval para que no me echéis la esta y tal, pero bueno, el caso que también sabemos que en pocos años hemos pasado de una alimentación robusta, contundente, de temporada y de las cosas que hay en cada estación, pues a una alimentación que obviamente viene de más lejos, está lleno de plástico, de envases por todos lados, que ahora es una preocupación, porque te viene con el envase y dentro del envase pseudoenvases para cada loncha y dentro de tal separadores y obviamente tío, te vas a tirar la basura y parece que te vas a Marte, astronauta, ahí con todas las bolsas que no sabes cómo salir. El caso, que obviamente también es comprensible porque también se ha apuntado. Está claro que actualmente, sobre todo de una forma muy generalizada, casi los dos miembros de una pareja tienen que trabajar obviamente para tener una casa, para sacar a los niños adelante y todo este tipo de cosas. Y todas las gráficas que veis en este sentido son tremendas, ¿no? De cómo baja la tasa de natalidad y cómo aumenta la edad en la que una mujer tiene su primer hijo.
Te encuentras, ya digo, esto en casos reales, 40, 46 años, que es el primer hijo que se tiene, y obviamente te obliga un poco este tipo de circunstancias. ¿Pero qué? Globalmente, ¿esto qué significa? Pues significa que, por ejemplo, los desayunos y las meriendas suelen ser muy desequilibrados, muy rápidos y muy escasos. Y lo de rápidos es importante. Este tipo de cosas necesita su tiempo. Tienes que tener un tiempo disponible para este tipo de actividades. ¿Qué comemos en exceso? En general, los niños, los adolescentes, pues proteínas, comen muchas proteínas en exceso, obviamente son fundamentales y tienen que tener una calidad importante. Grasas y entre tal, porque muchas veces las grasas se echan la culpa de una forma indiscriminada y obviamente tenemos que comer lípidos, pero hay cierto tipo de grasas porque obviamente son funcionales para los alimentos que están procesados, son importantes para conservar su vida útil, para que se puedan hacer de una forma que sea bonita, este tipo de cosas. Azúcar, sal, cafeína. Dice, bueno, no toman cafeína. Si se toman uno de esos que os he dicho antes, pero si vamos con los ojos tremendo. Bueno, el caso empezando por uno de mis hijos, sin ir más lejos, que ya hablaré de ello al final. El tema del alcohol, no toman alcohol. Bueno, y todos los que van ahí al campo con las bolsas estas y todo eso y tal, no son los hijos de nadie, son desconocidos que han aparecido por ahí. Aditivos, pues está claro, si no son alimentos del mercado, todo ese tipo de cosas, y son importantes porque son conservantes, son y tal, y obviamente juegan su papel. Luego todo el tema de disruptores endocrinos, pues todos los envases que estamos utilizando significa ese tipo de cosas. Y no quiero culpabilizarlos ni nada, en algunos casos son muy importantes. Nosotros, he comentado al principio, trabajamos mucho con niños prematuros, especialmente y tal, y son los que más expuestos están, pero una brutalidad. Pero el caso es que tú necesitas bisfenol A o necesitasftalatos para tener un tubito que sea rígido y que sea flexible a la vez, y a día de hoy solo lo puedes conseguir con ese tipo de materiales. Habrá que ir cambiando, pero a veces es necesario tener contacto con este tipo de cosas. ¿En qué son deficitarios de una forma general? Pues en fibra, sobre todo en fibra de alta calidad, la que está asociada a frutas, verduras, todo este tipo de cosas, de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, ciertas vitaminas, sobre todo asociadas al consumo de pescado, este tipo de cosas y tal, minerales y microorganismos también. Obviamente, cada vez más cosas esterilizadas, pasteurizadas, todo este tipo de cosas, y con cosas que tendríamos que tener contacto de una forma controlada, pero tener contacto, ha desaparecido ese tipo de conexión. Y además, lo que se ve cada vez más es que no los padres tenemos influencia en la dieta de nuestros hijos, sino que nuestros hijos influencian nuestra dieta. ¿No? Que te dicen, bueno, papá, ¿por qué no compras aquello? ¿Por qué no compras otro? Y acabas comiendo lo que le estaba diciendo que para qué comías aquello. Entonces, obviamente, también las importancias de las propiedades organolépticas y tal. Sí que quería, antes os he comentado, cuando aquellas fotos que traía, que se ven a los niños pues, enfadados, que no quieren comer, que te lo tiran las cosas y tal. Y es una cosa relevante porque en ese periodo de tiempo que os comentaba, de entre aproximadamente los 3 años hasta casi los 14, 15 años, hasta la pubertad básicamente, sí que hay unos cambios en el apetito. Digo, hay muchas excepciones, pero en general el cambio en los apetitos disminuyen las necesidades energéticas porque ya el crecimiento es importante, pero es más lento. Disminuye el metabolismo basal, de tal manera que hay una serie de señales internas de apetito, saciedad, que son importantes y que el propio niño ya es capaz, empieza un poco capaz de regular cuándo es el mejor momento para alimentarse. El niño es capaz ya de ajustar su aporte, la ingestión de alimentos, la energía que tiene que requerir. Y en cambio es mucho más refractario a señales externas como puede ser el horario de comida. Pues es la comida y es la hora de comer, pues te lo comes lo que sea. Y a lo mejor está desajustado con ese ritmo interno realmente que tiene el niño. Y entonces vienen esas imágenes que os comentaba. Entonces se supone que un control muy estricto, muy coercitivo, que dice, bueno, eso que toda la vida hemos escuchado o que hemos sufrido en algunos casos. Es decir, bueno, pues no te lo comes, pues aquí lo dejas, y si no, para cenarlo, y si no, para desayunar mañana, y si no, para comer mañana, y no comes nada hasta que te comas el plato de lentejas ¿no? No tengo ningún trauma con las lentejas, pero como es... Entonces, de tal manera que se supone que lo mejor es ni dar premios ni dar castigos, porque hay veces que, bueno, venga, si comes esto, te doy esta cosita, no sé qué, o vamos a tal, o al revés. Esos enigmas, eso sería para el club de la comedia, ¿no? El rincón de pensar. ¿Qué es el rincón de pensar? Con un niño que le mandas al rincón de pensar, ¿qué está pensando? El capullazo tal. ¿Qué voy a hacer cuando sea mayor para vengarme? A la peor residencia que haya aquí de mano.
Entonces, es curioso porque esto, la selección de una ración del niño, cuando el niño elige su propia ración, consume de media un 25% menos de comida que si le sirve un mayor. O sea, es capaz de repartir mejor la comida. Siempre se dice este tipo de cosas. Entiendo las dificultades y que vamos estresados y mal de tiempo, pero siempre es mucho mejor tener una conducta positiva. Una conducta positiva en la que realmente la familia cocine con los niños o prepare cosas en mayor o menor medida y que vean que es una cosa hasta divertida y cómo se puede preparar alimentos realmente sanos y sin ser una cosa aburrida. Y obviamente también van participando de todo el tema de la seguridad alimentaria con todas esas cosillas que tienen. Entonces, esta la voy a pasar muy rápido porque tiene una serie de datos, porque las cosas no salen de la nada. Entonces, las necesidades de energía y de nutrientes están en función de las necesidades basales del niño, de su metabolismo basal, de su actividad física y, obviamente, en estas edades, de su actividad escolar. Y quien me diga, no, eso no pasa, le daré la razón a todo el que me pregunte, porque realmente esas necesidades son extremadamente variables de una forma individual. Casi tendríamos que ir individuo por individuo, que parece una cosa compleja, pero en las escuelas y tal, los maestros, el personal de comedor, los pediatras, tienen información bastante ajustada de cada niño, y es una cosa que se puede personalizar. Pero bueno, este tipo de tablas, por ser una cosa sencillita y tal, de las que no son muy complejas, y te vienen distintos tipos de valores. Bueno, pues el caso es que, por ejemplo, la energía depende de la cantidad de alimentos que comamos, pero también de la densidad energética de los alimentos que ingerimos. Las proteínas, pues tienen que ser un 65-70% de la energía que venga de proteínas de origen animal, que hay mucha gente que no le gusta, pero tienen que ser porque son las que tienen un alto valor biológico realmente, y que el resto, obviamente, son de origen vegetal. Ácidos grasos esenciales, todo este tipo de valores, que lo voy a pasar rápido, el equilibrio nutricional, o sea, todo este tipo de valores, al final del día lo que te dice es la frecuencia del consumo de alimentos y las raciones, las recomendaciones dietéticas y las orientaciones de una dieta saludable. Combinado con toda una serie de valores de composición de los alimentos, lo que te dice es pues raciones que se pueden comer y que obviamente no hay un camino único, hay muchos caminos que te pueden llevar a Roma y todos pueden ser igual de saludables. Digo, este tipo de ejemplos, aquí hay una carpeta donde voy a dejar un montón de documentos en PDF, si alguien los quiere, pues los puede ver. Entonces, ¿qué es una dieta saludable? Pues no hay una dieta saludable única, es una combinación de alimentos seguros que permita un correcto crecimiento y desarrollo. Entonces, obviamente es la salud importante, presente y futura, pero también la obtención, la preparación y presentación, lo que hemos comentado, que sean productos de temporada, que sean productos cercanos, todo ese tipo de cosas, digo, parecen difíciles y parecen una cosa utópica, pero se pueden y se deberían tratar de conseguir. Y entonces aparecen todo este tipo de gráficas, de las pirámides de alimentos, las clásicas. Entonces te vienen ya las pirámides con los alimentos que debemos y no hay ningún alimento prohibido, simplemente que tengas un poco de sentido común y los combines de la forma que más y tal, pero si a alguien le apetece chocolate, pues puede tomar una pieza de chocolate todos los días, no se va a comer 3 tabletas, pero digo que es un poco de sentido común. Además, ahora se integra esto, ¿no? Actividad física diaria, equilibrio emocional, balance energético, técnicas culinarias saludables y tal. Falta solo que te digan que tienes que tener una casa de más de 100 metros cuadrados y un sueldo de más de 2.000 euros y tal, pero digamos que está claro que son las recomendaciones, pero que en la vida diaria hay veces que es difícil. El ambiente en las comidas, también una oportunidad para adquirir hábitos saludables y los aspectos sociales de la comida, que son importantes. Evitar distracciones, comer en la zona designada y tener un comportamiento adecuado, que son cosas que a veces parece ilógico, pero somos incapaces de conseguir, ¿no? Este es un ambiente pues, más o menos agradable, puesto que no lo veréis, pues, dice, esta es una comida familiar, ¿dónde está el casco? ¿No? Pues te empiezas a ir... Entonces, el comedor escolar obviamente puede ser una herramienta importante y a veces es imprescindible. Entonces, también obviamente es una herramienta para la adquisición de los hábitos. Y actualmente, además, hay muchas herramientas. Hay muchos de tal, todos lo tenéis ahí, y de hecho, gran parte de los comedores escolares son capaces de planificar dietas que pueden ser variadas y que realmente suelen estar muy bien adecuadas a las necesidades del niño, y como en el caso de aquí que según me habéis comentado y tal, que realmente se hacen también de productos que son cercanos y todo este tipo de cosas. O sea que realmente la labor que se ha visto en estos últimos años ha mejorado notablemente de forma general.
Ya digo, ahora se discute de todas estas cosas, si tiene que ser menú único, variación, todo tiene sus ventajas e inconvenientes, pero son cosas que se están debatiendo desde hace ya un tiempo desde ese punto de vista. Rápidamente voy a comentar del adolescente, solo me quedan como 200 diapositivas. Ya cuando vea que me voy quedando solo. Bueno, el caso, esta obviamente todos tenemos niños en el instituto, en la escolar, pero van a ser adolescentes, el que no lo es ya, rápidamente. Entonces, pensar que en esta etapa hay un intenso crecimiento. En pocos años se adquiere prácticamente el 50% del peso que esa persona va a tener de adulto. O sea, que es una etapa, volvemos a una etapa de crecimiento realmente rápido. Y obviamente está la maduración sexual, con todo lo que eso implica también de cambios muy relevantes. Entonces, bueno, se pasa a tener ganas de tal. Entonces, además, es una etapa en que en general los adolescentes empiezan a tener un control propio de la dieta, eligen lo que comen o cuándo lo comen y también de su actividad física, de tal manera que es un periodo de especial vulnerabilidad desde un punto de vista nutricional. Entonces, las propiedades, preocupaciones nutricionales frecuentes, los excesos son los mismos que os he comentado antes. Es muy repetitivo, excesos de grasa total, de tal, porque hay algún abuso de comida rápida, se va con los amigos, pues, o a cualquier sitio de estos que vale €1, una hamburguesa y tal, y te ponen morado, cosas de estas, o te digo, bebidas, refrescos que tienen mucho azúcar o que tienen mucha cafeína, todo este tipo de cositas. Y las deficiencias son exactamente las mismas, normalmente deriva de un consumo menor de frutas, de hortalizas, de cereales, de pescado, de este tipo de alimentos. Lo cual está ligado con un aumento, que depende obviamente de muchas zonas, pero de forma generalizada, con un aumento del síndrome metabólico, sobrepeso, obesidad y sobre todo el futuro, pues que obviamente la tasa de personas con diabetes, con gota, con síndrome de diabetes, de todo ese tipo de cosas, realmente están aumentando de forma global. Este tipo de mensajes, tú consumes alimentos o los alimentos te consumen a ti. Pues lo normal es que sean al revés, que los mensajes positivos. No, esto te va a sentar mal, no, esto te va a sentar bien. O sea, digamos que cambiarle un poco, dar la vuelta a este tipo de cosas. Información interactiva, no van a leer cosas que no les interesan, sino que realmente sea una cosa próxima, directa y, digamos, al grano. Y además, hacer que la comida saludable sea posible y sea apetecible. Talleres, en algunos sitios han hecho talleres de cocina, todo este tipo de compra de adquisición de alimentos, qué alimentos se pueden comprar, de ir al mercado, ver lo que cuesta y qué cosas hay en cada temporada. Pensar que muchas veces esto de la equiparación del hombre y la mujer no viene dado porque las mujeres dejen de cocinar, sino porque los hombres se van a cocinar. O sea, realmente son cosas que son importantes para cualquier persona a lo largo de su vida. En esta etapa también obviamente es importante todo el tema de trastornos de la conducta alimentaria. Se utilizan métodos, es importante la imagen que se tiene del propio cuerpo en esta etapa y a veces ya sabéis todos los problemas que suele haber en este sentido. Entonces, todos los trastornos de conducta alimentaria, todos los que conocemos, con los nombres que hay, sus tipos, sus clases, y obviamente porque es una edad en la que es la publicidad, todo este tipo de cosas, es que es un martilleo, y ya digo, la gente pues que no tiene un cuerpo perfecto como el mío, pues se siente. Entonces, esto hay que obviamente, que tal, ya cuando ves estas imágenes, ya digo, me voy a dormir más tranquilo. Entonces, esto no voy a entrar obviamente al tal, pero es un poco el manejo clásico. Dice, bueno, pues si tienes una ganancia de peso, para la prevención es disminuir la ingesta y aumentar el gasto de energía. Y está claro que eso es un poco el sentido común lo que te dicta, pero no siempre es tan sencillo. La obesidad tiene componentes más allá de la parte nutricional o de la parte de la alimentación. Obviamente causa muchas comorbilidades, está asociado a muchas patologías, pero también sabemos que la nutrición es solo una parte de un problema multifactorial. Y un problema tan multifactorial, que es más o menos lo mismo, que actualmente sabemos que hay muchos genes que predisponen a tener obesidad. Y si esas personas tienen esos genes, pues obviamente le va a resultar mucho más difícil y su cuerpo va a ser a lo mejor distinto de otra persona que va a ser delgada. Entonces ya digo que eso es una cosa que también hay que tener en cuenta. Hay niños que parecen que le ponen en la escuela de marines porque tienen que estar súper delgados y tal, y los pobres están hechos polvo y es que su constitución es distinta de la de otros. Y esto que veis aquí, tu hijo no solo hereda el color de tus ojos, quiere decir que nosotros heredamos genes humanos, pero también heredamos todos los genes microbianos. De la madre al hijo hay una transmisión de microorganismos tremendamente grande. Y son cosas estas recientes, ¿no? Una mujer tiene su microbiota intestinal
un normopeso sin ningún problema y los transfiere por vía placentaria, durante el parto, por la lactancia, por el contacto físico, por cualquiera de las vías que está. Y normalmente un niño tiene un aspecto normal. ¿Qué sucede con mujeres que tienen obesidad pregestacional? Pues que tienen otro tipo de microorganismos. Tienen otro tipo de microorganismos que hacen que chupan cualquier caloría que pueda haber en los alimentos. No hay calorías en las heces, a diferencia de los anteriores. De tal manera que esto también se lo transmiten a los niños y no solo heredar estos genes que predisponen a la obesidad, los genes humanos, sino también los genes microbianos. Y para que veáis de una forma un poco más evidente, cuando a un ratón normal se le pone heces de una mujer embarazada con obesidad, mira lo que pasa a los ratones, se vuelven tremendos, se vuelven casi como yo. Esto lo quería ligar para empezar a acabar con el tema del desayuno. El tema del desayuno, porque veis estos anuncios que hay, despierta, desayuna, y lo ligan con la obesidad. Si se desayuna bien, es menor la tasa, el riesgo de tener obesidad en el futuro, aunque parezca mentira. Esta es la segunda parte del anuncio. Entonces, tiene que la Asociación Española de Pediatría regularmente recordar la importancia de un buen desayuno para nuestra salud, para el estado físico, para el estado mental y para nuestra salud en el futuro. Todas estas cosas que se recuerdan, ¿no? Y a pesar de ello, se supone, los ensayos o los estudios que han hecho más o menos amplios, que hay solo aproximadamente un 30% de los niños y los adolescentes en esa etapa crítica de la vida hacen un desayuno correcto. Entonces, normas generales, no saltarse el desayuno. Hay gente que directamente se salta el desayuno. No saltárselo, si es posible, con todas las dificultades que entrañan, hacerlo en familia, porque obviamente los padres van a ser un ejemplo para los niños. Si los padres están tomando, si cogen ahí patatas fritas y se ponen morados, pues obviamente los niños pues difícilmente van a ser ajenos a esa influencia. El tiempo suficiente, variedad y que sea completo. ¿Y qué quiere decir completo? Pues en cantidad, por lo menos el 25% de las necesidades del día, sea una cuarta parte de lo que va a consumir al día, y de calidad. Y calidad implica utilizar lácteos, cereales, frutas y ocasionalmente otro tipo de productos. Y en ese otro tipo de productos, aceite de oliva, lo que queráis añadir. Y hay un elemento que posiblemente en el futuro se incluya en estas recomendaciones básicas, que son los huevos. Los huevos en cualquiera de sus variantes. Pensar este tipo de cambios en las portadas, ¿no? En la asociación, en los años 50, 60 y tal, por el tema de los lípidos y el riesgo de enfermedades cardiovasculares. ¿Y cómo cambia la portada? Pues en vez de la loncha de bacon hay aquí una raja de melón, pero los huevos siguen estando. De hecho, los huevos tienen un índice glucémico muy aconsejable, de tal manera que regulan la saciedad y hace que un niño necesite comer menos posteriormente en las demás comidas del día. Esto lo voy a ligar con otros falsos mitos, que será controvertido también. Digo, ya que tenéis controversias en otros temas, pues yo pongo las mías. Que es el tema del gluten. El tema del gluten, hay dos grandes enemigos de la humanidad en estos momentos, que son los lácteos y el gluten. Y obviamente los lácteos y el gluten, el poder utilizarlos es en gran parte por lo que estamos aquí. Nos han dado una ventaja competitiva realmente grande al Homo sapiens. Entonces, está claro que si una persona es celíaca no puede tomar gluten. Pero está claro que si una persona no es celíaca, no solo no debe de tomar gluten, debe tomarlo, porque si dejas de tomar gluten puedes encontrarte mejor, que dices, oye, es que me encuentro mejor, ¿qué tal? Te encuentras mejor a corto plazo. A medio y largo plazo estamos viendo unas deficiencias de vitamina B12 tremenda, porque el gluten es imprescindible para absorber la vitamina B12. Y la vitamina B12 es esencial para la vida humana y normalmente está en las carnes, en las vísceras, en este tipo de cosas que también están en el grupo de los sospechosos siempre. Vienen los medios de comunicación, aunque no se le hacen el caso. Cuando aparece un estudio, es que eso es buenísimo y tal, aparecen todos los medios, pero cuando sucesivamente ves este tipo de cosas que realmente estamos viendo deficiencias que no se había visto antes en personas que han decidido dejar de tomar gluten, pues es importante. Y pensar que los adultos hacemos cosas que van en contra de nuestra salud. Vamos en coche a mucha velocidad. Otros fuman tabaco, otros hacen deporte de riesgo, pero en la edad infantil obviamente es importante tener cuidado con lo que hacemos con los niños, y son nutrientes que son esenciales para ellos. Esto de por qué dudamos de que la leche de vaca es buena y tal. Hay veces que te dicen, es que somos los únicos animales que tomamos lácteos cuando no somos lactantes. Bueno, y conducimos coches y tenemos frigoríficos y tenemos televisores. Y eso es más reciente. Por esto
Lo voy a dejar, esto es más reciente, pero esto es un mapa de cómo pudimos utilizar la lactosa. En Asia Menor, Oriente Próximo, Oriente Medio, hace un montón de años, 11.000 años aproximadamente, se domesticaron ciertos animales. Y fue una ventaja competitiva importante, porque permitía tener lácteos fermentados, los cuales no llevan lactosa, y los adultos podían consumirlo. Fue una ventaja tan importante que fueron barriendo todas las poblaciones de la zona, europeas, hasta que hace unos 7.500 años, es mucho más allá de tener televisores y tener alimentos precocinados, de tal. Bueno, pues hace 7.500 años hubo un SNP quiere decir un cambio en un gen, un polimorfismo, que dio a los adultos la posibilidad de tomar, digamos, de que se exprese el gen de la lactasa en el resto de la vida, cuando somos adultos. Y fue una mutación tan importante que se considera la mutación que más ha influido en el devenir de la humanidad desde entonces. Porque se pensaba antes que esto de la leche iba poco a poco en las distintos, fue extendiéndose y tal. No, lo que se ha visto en la arqueología molecular, ahora que se llama, lo que se ha visto es que estas poblaciones sustituyeron totalmente a los habitantes nativos de cada lugar, de tal manera que todos somos descendientes de aquellas personas que eran capaces de utilizar la lactosa. Y ya digo, quien esté interesado lo puede mirar. Vuelvo al desayuno un poco para acabar. Digo para ser optimista que voy a acabar. Me han dicho que deje poco tiempo para la discusión final, para que no haya sangre, así que me voy a extender. Bueno, pues el caso... ¿Qué ventajas tiene un buen desayuno? Pues que los niños, los jóvenes que desayunan correctamente, por esa, digamos, también esa pseudoepidemia que hay, tienen, en general, epidemiológicamente está relacionado con una menor tasa de sobrepeso. ¿Por qué? Porque regulan el apetito, toman hidratos de carbono complejos con las ventajas que eso supone y también toman proteínas de alto valor biológico, también con esas ventajas que tienen sobre la saciedad, el apetito, este tipo de cosas. Aumenta la calidad global de la dieta, aumenta la fibra, el calcio, el zinc, hierro, y disminuye las calorías y las grasas, curiosamente. Y además es importante como fuente, un buen desayuno correcto, lo que hemos comentado, es una fuente de micronutrientes fundamental, que también hay deficiencias bastante extendidas. Además, aumenta el rendimiento físico e intelectual en la jornada de mañana. ¿Por qué? Por los cambios metabólicos y neuroendocrinos que se producen, de tal manera que es mejor la capacidad de concentración, de atención, de resolver problemas, disminuir todo ese tipo de cosas que también parecen jauja, pero que globalmente sí que se ven en los niños que desayunan mejor. Esto voy a con una experiencia personal. En Guatemala, nuestro grupo y tal, participó en una que era de desayuno en la escuela, porque también son zonas muy dispersas. Y realmente, ¿qué sucede? Pues que venían y tardaban un montón de tiempo en llegar a las escuelas. Entonces lo que hicieron es que en vez de desayunar en casa, desayunaban cuando llegaban al colegio. De tal manera que el desayuno era más adecuado, afectaba un desayuno adecuado, se daba a un mayor número de niños, mejoraba el comportamiento, la atención, y sobre todo esto que veis en letras más grandes, que mejoraba la educación y mejoraba la salud. Un recuadro. Mejor nutrición infantil juvenil significa mejores expectativas educativas, laborales al resto de la vida y una mejor salud futura. Entonces, pensar esta combinación, educación, salud y nutrición. Pensar, desde hace 6 años nosotros coordinamos distintos países de Europa y de África en un proyecto de salud materno-infantil. Y ahí ves cómo esta tríada, nutrición, salud y educación, van íntimamente ligadas, desafortunadamente, en sentido negativo. Una ambulancia punta, eso es tecnología punta, en eso es. Digo, que no es que sea precisamente gracioso. Esto es un hospital para privilegiados, porque los demás están por allí que tal. Atención ginecológica, pero de primera clase. Lo normal es que no tengan ni eso, ni un estetoscopio, ni ninguna cosa, y estas personas realmente hacen una labor tremenda. Si aquí nos pasamos de cesáreas, que se elige el día que quieren la cesárea, sin que tenga ninguna relación con la salud de la madre ni del feto, allí el problema es que no hay. De tal manera que las fístulas estas y tal son tremendas. Hay una mortalidad y una morbilidad tremenda asociada en ese momento. Mujeres que están 3 días pariendo y tal, que no pueden y se les desgarra todo, básicamente. Y es una lacra que no tenemos en mente, pero que en África subsahariana es tremendamente brutal.
Esto es tal cual. Esto es un transporte, ya, vamos, el que tiene esto es una tal. Una mujer VIH positiva con un problema en el parto y tal, pues esta persona 30 kilómetros por una zona semidesértica hasta llegar al centro que le pueden atender más cercano. El tema del tal. El acceso a la escuela, esto es real, a día de hoy, quiero decir, el acceso a la escuela, como alguna gente se arriesga porque sabe que su futuro va a ser mejor y hace una serie de cosas. Esto que veis aquí, que vamos, que las escaleras estas de Monfalcó es nada comparado con esto, de tal. Estas cosillas que habréis visto porque han salido los medios de comunicación, o sea, zonas en las que realmente el acceso a la escuela es realmente complicado. Desde bien pequeñitos, para la guardería. Y la escuela con suerte, porque y tal, esto es una imagen que veis aquí de tal, estás en un descampado y te puede venir el ISIS o quien sea, llevarse a todos los niños en ese momento y son encima soldados de estos jovencitos que van drogados hasta las cejas y hacen cualquier tropelía. Pero aún así, obviamente se esfuerzan en ese tipo de cosas. La escuela, ¿no? Este tipo de cosas. ¿Cómo va ligado? Salud, nutrición y educación. Es una tríada fundamental para cualquier tipo de cosas. Esto que lo habéis visto en el medio de comunicación, trabajamos en Ghana y esto conocimos a esta persona, que lo que está poniendo arriba es lo que hay en un ordenador, para que los niños sepan lo que hay en un ordenador, en una pantalla, porque no han visto ninguno, nunca. Y lo más paradójico es que al lado hay una zona donde van a parar una gran parte de los ordenadores que tiramos en nuestras casas. Entonces, esta escuela que veis así tal, cuando estás en estos sitios, lo siento, te retrotraes a como era la escuela en Otal, ahí en Sobrepuerto, hace unos años. Pues hace un sitio que parece que era un sitio aislado y tal, las condiciones de la escuela eran mucho mejores que las que hay aquí. Y de hecho mucha gente de aquella tiene una caligrafía bien bonita y obviamente muchos de ellos... Aquí Luis Fernández Fuster, maestro muchos años en Basarán, y de esto que les intentaba, pues eso, que escribieran bien, que tuvieran una buena cosa y tal. Entonces, parece que no hay nada más ajeno a sobrarse con lo que puede pasar en estos lugares, pero realmente hay muchas cosas en común, que comentábamos anteriormente con Blas y tal. Digo, realmente hay muchas cosas que pueden tener en común, vamos, aunque parezca mentira. Vuelvo a repetir y no me cansaré. El futuro, salud, educación y nutrición, para poder ir avanzando, digamos, es fundamental. ¿Esto qué tal? Estas recomendaciones que están ahí en los documentos y muy rápidamente, come sano, esto vale es para estar, digamos, dirigido a la edad infantil, a la adolescencia, pero vale para cualquier persona. Come sano es fácil, obviamente te tienen que educar, pero se puede realizar y es más sencillo de lo que parece. Despierta, desayuna. Volvemos a repetir la importancia de esta comida. Vive activo, muévete, haz deporte, diviértete y si es posible con compañía, con amigos y tal, y al aire libre, este tipo de actividades. Quítatelas con agua. Digo, no. Come de cuchara, los hidratos de carbono son la base, toma frutas y verduras 5 veces al día, elige alimentos con fibra, consume más pescado, reduce las grasas, no elimina las grasas, reduce las grasas y elígelas bien. Deja la sal en el salero, sobre todo porque muchos alimentos ya contienen lo que es suficiente, mantén el peso adecuado y esto. Ya por fin llegamos a las conclusiones. Yo tengo una de las mayores colecciones de grafitis que creo que hay en España. De hecho, como los grafitis suelen estar en los barrios más chungos, cuando vamos al extranjero, los que vienen conmigo de mi grupo nunca quieren venir conmigo. Es que vaya a ver un día esto va a parecer una cuneta o una cuneta. Pero la verdad es que se ven cosas bien curiosas, ¿no? Entonces yo antes tenía mis dudas, ahora no sé. Porque yo aquí vengo y os digo no sé qué, lo que hay que hacer y lo que hay que comer y variado y tal. Y resulta que yo tengo 2 hijos, los 2 con unas características nutricionales totalmente distintas y con problemas nutricionales distintos. Y muchas veces cuando vas a dar clases sobre este tipo de temas, dices, voy a dar clases sobre esto, y digo, ¿por qué esto no soy capaz de hacerlo con mis hijos? O sea, digo, que entiendo, la dificultad es muy fácil comentar estas cosas, la práctica obviamente es más compleja. Entonces está claro que los niños tienen muchas influencias, la nutrición es una de ellas. Bueno, aquí, para acabar con esto, veis aquí lo de Silves, baixando toda la escuela, ¿no? Entonces ves este niño que vive en Silves hace unos años y que va brincando de 3 en 3, que se le hiela la cara, que tiene que ir corriendo y que no sé cuál, y que luego tiene que volver allí a Lara y ver Silves arriba y cuando llega tiene que ayudar a su padre a las labores de la casa.
Pues obviamente esta persona, aunque se tomara 2 torrenos para ir y 2 para volver, no le pasaba absolutamente nada. De hecho, le vendría bien para su propia salud. Y nada, lo dejo ya de aquí. Simplemente pensar que lo que comentamos también de los alimentos de la zona de temporada es posiblemente totalmente factible. En Sobrarbe hay muy buenas materias primas y las que no hay en el Sobrarbe las tienen en el Somontano. Y estos arrieros de Naval, este es de Casa Aguador, que subía con Fantova allí a Plan y tal, ellos ya lo sabían, o sea, ya sabían ese intercambio de cosas, cómo es posible una dieta racionalmente buena hace muchos años atrás. Y nada, ya, muchas gracias. La voltagna de baciare dende silves a studiare, ormai ti principia a dispertare.